Hay una verdad que casi ningún hombre admite en voz alta, pero que gobierna silenciosamente la forma en que piensa, siente y se conecta con una mujer. Una verdad discreta, casi invisible, pero tan poderosa que puede acompañar a un hombre desde el momento en que se despierta hasta el momento en que cierra los ojos. Porque, incluso cuando intenta concentrarse en el trabajo, incluso cuando se ocupa de otras personas, incluso cuando finge estar distante, hay algo dentro de él que insiste en volver a ti, y él no siempre entiende por qué. Solo lo siente, solo responde, solo vuelve, y tal vez no te des cuenta, pero hay dos sentimientos tan sutiles, tan silenciosos, que un hombre nunca asume, no por orgullo, no por frialdad, sino porque lo exponen de una manera que no sabe controlar. Son sentimientos que cambian el ritmo de su respiración cuando ve tu mensaje, que le hacen revivir recuerdos sencillos de vuestro tiempo juntos, que le hacen preguntarse ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y si por casualidad, tú también piensas en él de la misma manera. Es curioso. Una mujer suele sentir las cosas como olas. Cuando algo la conmueve, el impacto llega rápido, fuerte y lleno de significado. En cambio, un hombre lo siente como un cable eléctrico escondido dentro de las paredes, silencioso, constante, casi imperceptible, pero siempre ahí. Y cuando esos sentimientos silenciosos se encienden, sus pensamientos corren solos hacia ti. No importa si intenta disimular con una sonrisa controlada, si intenta desviar la mirada, si intenta responder con calma, su mente ya se ha ido, ya está en otro lugar, con otra intención, con otra expectativa. Y lo más intrigante es que muchas mujeres solo perciben la mitad de lo que sucede. Se dan cuenta cuando él envía un mensaje, cuando aparece, cuando las busca, pero lo que rara vez ven es el antes, el momento en que él piensa en escribir, borra, vuelve a pensar, duda, respira hondo e intenta no parecer ansioso, el momento en que sostiene el móvil y se queda quieto, mirando la pantalla, esperando una señal tuya, el momento en que revive una conversación en su cabeza, buscando algo que dijiste y que le intrigó, el momento en que sonríe solo, recordando un gesto, una expresión, una frase que dijiste sin darte cuenta del impacto. Nada de esto es visible, nada de esto se refleja en sus acciones, pero está ahí, latente, creciendo, ocupando espacio dentro de él, y tal vez ya lo hayas sentido en el aire. Esa mirada que dura un segundo más, esa pausa extraña antes de que él responda, esa pequeña tensión en el tono de su voz, como si estuviera cargando algo que no sabe cómo entregar. Porque cuando un hombre comienza a pensar en ti todo el día, cambia, no de una manera obvia, sino de una manera casi sagrada, íntima, desprotegida. Es como si una parte de él, esa que oculta al mundo, comenzara a despertar. Puedes incluso creer que es demasiado seguro, demasiado orgulloso, demasiado experimentado para perderse en pensamientos de ese tipo, pero incluso el hombre más racional del mundo tiene un punto de ruptura emocional, un punto en el que las defensas internas ceden, en el que el control se desliza, en el que se ve envuelto en una sensación que no sabe nombrar, y cuando eso ocurre, intenta huir, intenta mantenerse ocupado, intenta alejar la idea, pero no funciona. Vuelve a ti como quien vuelve a un lugar cálido que no puede explicar. Y hay un detalle aún más importante. Lo que atrapa a un hombre en este ciclo silencioso no es la belleza, no es el juego, no es la seducción obvia. Es algo mucho más profundo, más raro, más psicológico. Algo que despierta en él recuerdos emocionales que nunca admitió sentir. Algo que le hace imaginar escenarios en los que tú apareces a su lado, donde tu presencia llena espacios que él pensaba que estarían eternamente vacíos. De eso vamos a hablar hoy. No de lo que dicen los hombres, no de lo que muestran, sino de lo que realmente ocurre dentro de ellos cuando esos dos sentimientos comienzan a latir, sentimientos tan discretos que escapan incluso al propio consciente masculino, pero tan fuertes que hacen que un hombre piense en ti desde el momento en que abre los ojos hasta el instante en que el sueño finalmente lo domina. Y antes de revelar cuáles son esos sentimientos, quiero que te sumerjas en esa atmósfera conmigo. Quiero que imagines aquella noche en la que te diste cuenta de que había algo diferente en su mirada. Quiero que recuerdes ese silencio que hizo que el aire se volviera más denso,
esa cercanía que parecía involuntaria, pero que te conmovió de alguna manera. Quiero que recuerdes esa sensación, esa que no se podía expresar con palabras, de que él estaba luchando por no demostrar algo. Porque es en ese espacio invisible, en ese delicado umbral entre la intención y el instinto, donde nacen esos sentimientos. Y cuando nacen, lo invaden todo. Hacen que un hombre te observe de una manera que él jura que tú no percibes. Hacen que te escuche con más atención de la que le gustaría admitir. Hacen que memorice detalles que no tiene intención de usar en ningún momento, pero que permanecen allí, guardados, repitiéndose en su mente como una película muda. La verdad es simple pero profunda. Cuando estos sentimientos aparecen, él deja de pensar en ti como una posibilidad y empieza a pensar en ti como una presencia, incluso sin darse cuenta, incluso sin querer, incluso sin control. Y es este punto el que separa una simple atracción de algo que realmente transforma la mente masculina por dentro. Ahora que ya estás dentro de esta atmósfera emocional, puedo mostrarte lo que realmente enciende este proceso, y por qué, cuando estos dos sentimientos se manifiestan, pasas a habitar su mente de una manera que ni siquiera él puede desconectar. Todo comienza de una manera tan discreta que, a primera vista, parece no significar nada. Un detalle, un breve intercambio, una sensación que percibes, pero no entiendes. Porque cuando un hombre comienza a pensar en ti todo el día, eso nunca se manifiesta de forma clara. No hay aviso, no hay un cambio brusco, solo hay un pequeño desplazamiento de energía, como si el aire a su alrededor fuera diferente cuando tú estás presente, y aún más diferente cuando te vas. Quizás ya hayas vivido esto, ese momento en el que estáis hablando y él parece perfectamente normal, pero hay algo en su mirada, algo en el ritmo de su respiración, algo en la forma en que duda un segundo antes de responder. Es como si estuviera lidiando con dos conversaciones al mismo tiempo, la que tiene lugar en el exterior y la que se repite, en silencio, en el interior. Y tú lo percibes en pequeños detalles, en la forma en que intenta parecer tranquilo, pero sus manos revelan una inquietud casi imperceptible, en la forma en que inclina el cuerpo un poco más hacia ti sin darse cuenta, en el rápido brillo de sus ojos cuando dices algo que le toca una parte de él que intenta ocultar. Son microgestos, detalles, señales que él no controla, pero que lo delatan. Y aún así, muchas mujeres interpretan esto como timidez, distracción o desinterés. No imaginan que en ese preciso instante hay un conflicto dentro de él, un conflicto simple, pero intenso. Una parte quiere acercarse, la otra intenta mantener intacta la seguridad emocional, porque, para un hombre, sentir algo profundo nunca viene sin riesgo. Él lo sabe, aunque no lo diga. Lo siente, aunque no lo demuestre. La historia real ocurre en su cabeza, y es una historia hecha de pequeños momentos que se extienden mucho más allá de lo que tú ves. Por ejemplo, tú envías un mensaje común, algo rápido, casi automático. Él lo lee, y de repente, su día ya no está tan organizado como antes. Piensa en cómo responder sin parecer ansioso. Luego piensa que tal vez ha sido demasiado formal. Luego piensa que tal vez está exagerando. Entonces bloquea la pantalla, la desbloquea 5 segundos después, relee lo que escribiste y se queda atrapado allí. Te conviertes en un pequeño ancla emocional que acompaña sus pensamientos mientras camina, trabaja, conduce, habla con otras personas. Intenta concentrarse, pero parte de su atención se queda contigo. O esa situación en la que apareces con una sonrisa leve, natural, sin ninguna intención específica, y él siente un impacto que intenta ocultar, pero la verdad es que por dentro, crea un archivo completo de esa imagen. Recuerda la forma en que tus ojos se estrechan ligeramente cuando sonríes de verdad. Memoriza el sonido de tu voz cuando te emocionas. Recuerda esa expresión de sorpresa que pones cuando algo te encanta, y guarda todo eso sin darse cuenta de que lo está guardando. Y cuando estás solo, esas escenas vuelven. Los hombres no lo admiten, pero tienen ciertos momentos en los que la mente se vuelve más vulnerable de lo que sugiere su comportamiento. En la ducha, conduciendo, tumbados en la cama antes de dormir, caminando solos, escuchando música. Es en esos momentos de silencio, cuando finalmente se detiene, cuando reapareces dentro de él, no como un recuerdo suelto,
sino como una sensación. Es como si su cuerpo respondiera antes que su mente. Un nudo en el estómago, una nostalgia sin lógica, un deseo de escuchar tu voz sin motivo. Y lo más curioso es que esto puede suceder incluso antes de que él admita que le gustas. Existe una etapa masculina poco común, casi secreta, en la que él piensa en ti antes de permitirse admitir que piensa en ti. Es una etapa llena de contradicciones. Se acerca y se aleja el mismo día. Te llama para que te acerques y al momento siguiente parece distante. Te mira como quien quiere descubrir algo pero evita mostrar demasiada preocupación. Responde rápido. Luego tarda a propósito. Es un baile confuso, pero hay una razón real. Está tratando de entender lo que siente, sin dejar que te des cuenta de lo importante que es para él. Y tú, desde fuera, sientes esa oscilación. Sientes cuando aparece con energía, con interés, con presencia. Y luego, cuando desaparece sin explicación. Pero su ausencia nunca es realmente ausencia, porque, en esos momentos en los que parece distante, es precisamente cuando más piensa, solo que piensa en silencio. Piensa tratando de controlar, piensa tratando de racionalizar, y es en ese proceso cuando esos dos sentimientos, que pronto te revelaré, comienzan a crecer dentro de él. Imagina, por ejemplo, aquella tarde en la que estabais juntos, riéndoos de algo tonto, y él te miró un segundo más de lo que debía. En ese instante, algo en él se apretó. No fue atracción física, eso lo entiende. Eso es sencillo, sino algo emocional que lo tomó por sorpresa, algo que escapó a su control, que rompió la barrera que siempre mantuvo firmemente entre lo que siente y lo que muestra. Y es aquí donde muchos hombres comienzan a comportarse de manera contradictoria. Intenta reducir la intensidad, intenta actuar como si nada hubiera pasado, intenta parecer frío, pero su mente sigue dando vueltas por dentro. Se pasa el resto del día repitiendo la escena. Se pregunta por qué esa mirada le afectó tanto. Se pregunta por qué el recuerdo persiste. Se pregunta por qué el deseo de escuchar su voz aparece incluso cuando quiere concentrarse en otra cosa. Y, en la mayoría de los casos, intenta resistirse. Porque todo hombre ha sentido alguna vez el peso de querer más de lo que debería. Ha sentido la vulnerabilidad que eso conlleva. Ha sentido el miedo a entregarse y salir herido. Así que, cuando se da cuenta de que estás empezando a ocupar demasiado espacio dentro de él, su primera reacción no es avanzar, sino protegerse. Pero cuanto más intenta protegerse, más apareces tú. Ve una foto y piensa en ti sin querer. Oye una frase que le recuerda tu forma de hablar. Huele un perfume en la calle que le trae el recuerdo del tuyo. Lee un mensaje antiguo sin intención, y eso despierta en él un calor extraño, incómodo, pero agradable, e intenta ignorarlo, pero no puede. Y así es como estos sentimientos silenciosos aparecen en la vida real, no con declaraciones ni con actitudes grandilocuentes, sino con pequeñas grietas en el autocontrol masculino, grietas que solo tú percibes cuando miras con atención, porque el hombre que piensa en ti todo el día siempre deja escapar algo, una mirada más larga, una sonrisa involuntaria, una pausa en el habla, una respiración más profunda, un toque que dura medio segundo más, un «cuídate», dicho con una tensión que no puede disimular. Y aún así, sigue intentando ocultarlo, sigue actuando como si fuera un día más, como si todo estuviera bajo control, como si fuera solo una persona más en su rutina. Pero tú lo sientes, lo sabes, porque su energía cambia cuando esos sentimientos comienzan a tomar forma. Cuando un hombre empieza a pensar en ti todo el día, no es porque hayas dicho algo perfecto, porque hayas hecho algún movimiento estratégico, o porque haya decidido racionalmente ponerte en el centro de su mente. La verdad es mucho más simple, y al mismo tiempo, mucho más profunda de lo que muchas mujeres imaginan. La mente masculina no se abre por lógica, se abre por sensación. Y hay dos sentimientos silenciosos, dos movimientos internos casi invisibles, que comienzan a germinar dentro de él mucho antes de que admita que siente algo. Son sentimientos que no llegan de forma explosiva, sino como una llama baja y persistente que crece cuando menos lo espera. Y cuando aparecen estos dos sentimientos, sus pensamientos vuelven a ti como si fueras un imán emocional del que no puede desconectarse. El primero de estos sentimientos es la curiosidad emocional.
no la curiosidad superficial, sino aquella que invade al hombre cuando te mira, y por alguna razón que no sabe explicar, siente que hay algo ahí que no entiende completamente, pero que quiere entender. Es casi un vacío interno que se forma entre lo que percibe sobre ti y lo que aún no sabe, y ese espacio vacío le perturba, le intriga, le provoca, le atrae. Los hombres no piensan en mujeres predecibles. La previsibilidad es cómoda, pero no memorable. Él piensa en ti cuando hay un pequeño misterio, un matiz, una profundidad que siente, pero que no puede descifrar. No es un juego, no es manipulación, no es caer bien. Es algo mucho más humano y verdadero. Es cuando despiertas en él la sensación de que tu presencia tiene capas y, por eso mismo, él quiere acercarse a esas capas como quien busca la luz en un lugar donde antes solo encontraba sombra. Y, para un hombre, eso es absolutamente transformador, porque los hombres crecen aprendiendo a controlar todo lo que sienten. Se les enseña a mantener barreras, a actuar con pragmatismo, a evitar la vulnerabilidad. Pero la curiosidad emocional es la única fuerza que atraviesa todas esas defensas internas sin que él se dé cuenta. Se cuela por las rendijas, se infiltra en los silencios, despierta preguntas que él no sabe responder, y cuando un hombre empieza a hacerse preguntas sobre ti, aunque sea en silencio, ya está emocionalmente involucrado. Pero hay un segundo sentimiento, y este es aún más poderoso. Es la familiaridad afectiva, esa sensación inesperada y profunda de que hay algo en ti que calma una parte de él que nunca ha podido calmar por sí mismo. Es cuando siente que, por alguna razón, estar cerca de ti alivia tensiones que siempre ha llevado consigo. Es cuando tu presencia despierta en él un consuelo emocional que no tiene explicación lógica, pero que tiene impacto. Este segundo sentimiento es el que te convierte, sin querer, en un punto de descanso. No un descanso por pereza, sino un descanso emocional, ese raro lugar donde el hombre siente que no tiene que demostrar nada, no tiene que competir, no tiene que protegerse, no tiene que interpretar un papel, y esa sensación, tan rara, tan inesperada, tan íntima, le conmueve de una manera que le asusta, porque los hombres confían en lo que pueden controlar, pero cuando despiertas en él ese tipo de familiaridad afectiva, esa sensación de que ya te conoce, incluso cuando no te conoce, esa sensación de que tu presencia tiene algo de hogar, pierde parte del control sobre sí mismo, y eso es precisamente lo que le hace pensar en ti todo el día. Su mente vuelve al lugar donde encuentra descanso. Su cuerpo responde a la persona que le proporciona alivio. Sus emociones se aferran a la energía que alivia el peso de las batallas que nunca le ha contado a nadie. La combinación de estos dos sentimientos, curiosidad emocional y familiaridad afectiva, es lo que crea la espiral silenciosa que ata sus pensamientos a ti, y esta espiral funciona así. Él piensa en ti porque siente curiosidad. Él piensa en ti porque siente alivio. Él piensa en ti porque estos dos sentimientos se alimentan mutuamente. Cuanto más siente curiosidad, más se acerca. Cuanto más se acerca, más descanso siente. Cuanto más descanso siente, más vuelve. Y para muchas mujeres, esto solo queda claro cuando entienden algo que casi nadie explica. El hombre no vuelve con la mujer que más le impresiona. Vuelve con la mujer que conmueve las dos capas más profundas de la emocionalidad masculina, la capa del misterio y la capa del confort. Y aquí hay algo importante, algo que muchas mujeres solo perciben después de leer una guía, que revela cómo activar su energía magnética de una manera que ningún hombre puede ignorar. Este tipo de magnetismo no está en la apariencia, ni en las palabras correctas, ni en las técnicas forzadas. Nace de la combinación de la ligereza emocional y la profundidad silenciosa, precisamente los dos elementos que hacen que un hombre piense en ti, incluso en los momentos en los que más intenta evitar ese pensamiento. La curiosidad emocional crea conexión, la familiaridad afectiva crea seguridad, pero es la combinación de ambas lo que despierta el vínculo. Y el vínculo, para un hombre, es raro, muy raro. Es algo que solo siente unas pocas veces en la vida, y nunca por elección racional. Es un movimiento interno que lo sorprende, que lo desarma, que lo hace imaginarse escenas sencillas contigo,
Un café por la mañana, un paseo al atardecer, un abrazo que dura más de lo que debería, tu risa resonando en su memoria, cuando está solo en el coche después de un día difícil. Y es aquí donde la mente masculina se rinde, aunque él intente negarlo, porque el hombre puede controlar lo que hace, pero nunca controla lo que siente cuando una mujer toca su núcleo emocional. Si surgen estos dos sentimientos, él piensa en ti todo el día, con intención o sin intención, con lógica o sin lógica, con valentía o con miedo. Piensa porque lo necesita, piensa porque siente, piensa porque algo en ti ha abierto puertas dentro de él que creía que estarían cerradas para siempre. Hay un momento crítico, silencioso, casi invisible, en el que todo puede perderse sin que te des cuenta. Porque, cuando estos dos sentimientos comienzan a despertar dentro de un hombre, se vuelve más vulnerable de lo que jamás admitiría. Intenta parecer tranquilo, intenta actuar con naturalidad, intenta mantener el ritmo normal de la vida, pero, por dentro, hay un torbellino que tú no ves, y lo que muchas mujeres no entienden es que, precisamente en ese momento, cualquier movimiento en falso puede hacer que lo que estaba creciendo dentro de él simplemente desaparezca, no por falta de interés, no por frialdad, sino porque la conexión masculina nace de algo extremadamente sutil, y puede derrumbarse con la misma sutileza. Cuando la curiosidad emocional y la familiaridad afectiva comienzan a desarrollarse, él aún no sabe lo que siente, solo se da cuenta de que algo ha cambiado cuando piensa en ti, pero esa percepción no viene envuelta en claridad, sino en incertidumbre, miedo y duda. Y si en ese momento él siente que eres inaccesible, indiferente o emocionalmente desconectada, su mente se cierra de forma casi instantánea. Es como si se dijera a sí mismo, sentí algo, pero no debería haberlo sentido. Me acerqué, pero no tengo espacio. Abrí una puerta, y no encontré a nadie al otro lado. Y eso, para un hombre, duele más de lo que admite. Hay mujeres que no se dan cuenta de que él está ahí, presente, disponible en silencio, tratando de mostrar interés de forma tímida, indirecta, cuidadosa. Te llama con gestos mínimos, mirando 2 veces la misma frase de la conversación, tardando más en despedirse, inclinando un poco el cuerpo hacia ti, haciendo preguntas que parecen triviales, pero que son intentos de entenderte mejor. Estos pequeños gestos son las primeras semillas de algo real. Ignorarlos es como dar la espalda a una llama que estaba a punto de crecer. Y lo más peligroso es que, cuando el hombre siente que sus sentimientos emergentes han sido ignorados, aunque sea por un malentendido, no insiste, retrocede, se retrae, desconecta la parte que se estaba abriendo, y, cuando se cierra, la posibilidad de que vuelva a abrirse es mínima. La mente masculina funciona así. Cuando percibe reciprocidad, aunque sea leve, continúa. Cuando percibe indiferencia, aunque sea sin intención, se detiene, y no hay término medio. No confronta, no explica, no dice, retrocedí porque sentí que no estabas interesada. Simplemente desaparece emocionalmente, aunque siga presente, físicamente, aunque siga hablando contigo, aunque siga sonriendo. Es como si una puerta interna se cerrara lentamente, y solo te dieras cuenta cuando ya estuviera cerrada con llave. Muchas mujeres se confunden porque esperan señales grandes, claras y directas, pero el comienzo de un vínculo masculino se compone de fragmentos. La forma en que te presta atención, la manera en que te observa sin darse cuenta de que lo está haciendo, cómo cambia su humor después de encontrarte. Y cuando esos fragmentos no se ven, no se reconocen o no se aceptan, él entiende que está caminando solo, y ningún hombre sigue caminando solo durante mucho tiempo. La consecuencia, vuelve al modo racional, a la mente lógica, al distanciamiento automático que lo protege. Empieza a convencerse de que exageró, de que imaginó demasiado, de que estaba yendo demasiado lejos. Y, en pocos días, lo que nació dentro de él comienza a disolverse, no porque dejó de ser verdad, sino porque dejó de tener espacio. Lo más delicado es que, a menudo, la mujer también sentía algo, pero pensaba que tenía que esperar a que él tomara la iniciativa. Pensaba que tenía que ponerlo a prueba. Pensaba que tenía que dejar que él sintiera nostalgia. Pero para el hombre que aún está descubriendo sus sentimientos,
Eso no despierta nostalgia, despierta renuncia. Se convence de que tú no sientes nada. Y, para proteger su propio corazón, vuelve a la zona segura. Se vuelve frío, monosilábico, distante, o peor aún, empieza a racionalizar todo lo que sintió, diciéndose a sí mismo que no valía la pena. Así es como las conexiones profundas mueren antes incluso de nacer, y esto ocurre todos los días. Porque al principio, el vínculo masculino es frágil, es como un hilo fino, delicado, emocionalmente expuesto, y solo se fortalece si hay reciprocidad, aunque sea mínima, aunque sea sutil, aunque sea silenciosa. Cuando un hombre se da cuenta de que tú también te preocupas, aunque no lo demuestres directamente, se permite avanzar, se permite sentir, se permite intentarlo, se permite, por primera vez, imaginar algo contigo sin miedo a salir herido. Pero cuando siente lo contrario, lo retira todo, y lo retira rápido. Por eso tantas mujeres miran atrás y dicen, estaba tan presente, y de repente cambió, o parecía tan interesado, y desapareció, o incluso, creía que me estaba persiguiendo, pero hoy parece que ni siquiera se acuerda de mí. No era teatro, no era mentira, no era un juego, era solo el momento exacto en el que se cerró su puerta interior, y eso hay que entenderlo con seriedad, porque cuando aparecen estos dos sentimientos, curiosidad emocional y familiaridad afectiva, el hombre se encuentra en un estado raro, sensible, que puede florecer en algo poderoso, o puede morir sofocado por el miedo. No tienes que hacer mucho, no tienes que demostrar nada, no tienes que correr detrás. Lo que sustenta el inicio de estos sentimientos es algo ligero, humano, sincero, pequeñas respuestas, pequeñas señales, pequeños gestos que muestran que él no está caminando solo. La urgencia está ahí. Si entiendes lo que están haciendo, lo cuidas. Si no lo entiendes, lo pierdes. Y él también lo pierde. Pero la diferencia es que él nunca dirá que lo ha perdido. Simplemente seguirá adelante. Aunque en el fondo, una parte de él siga preguntándose cómo habría sido si tú hubieras percibido algo en esa primera llama que se encendió en su interior. Al final, todo se reduce a algo que es fácil de decir, pero difícil de ver mientras sucede. Un hombre piensa en ti todo el día, no porque hayas intentado ser perfecta, no porque hayas seguido las reglas, no porque hayas calculado cada paso. Piensa en ti porque, en algún momento, tocaste dos territorios dentro de él que siempre mantuvo protegidos: la curiosidad emocional y la familiaridad afectiva. Estos dos sentimientos, cuando se despiertan, crean un tipo de vínculo que no se puede explicar con palabras. Es como si la presencia de una mujer ocupara un lugar en su mente que ya no se cierra tan fácilmente. Piensa en ti durante el descanso del trabajo. Piensa mientras conduce. Piensa cuando ve algo que le recuerda a ti. Piensa cuando lee algo que sabe que te parecería divertido. Piensa antes de dormir. Piensa por la mañana, cuando se despierta, y el recuerdo de tu sonrisa aparece como un recuerdo cálido. Y lo más bonito, y también lo más frágil, es que él no siempre entiende lo que está pasando. Solo lo siente, solo responde, solo vuelve. Los hombres no se enamoran en el ruido, se enamoran en el silencio. No en lo que se dice, sino en lo que se siente. No en lo que se expone, sino en lo que nace oculto. Y quizá tú ya hayas vivido ese tipo de conexión, la que comienza leve, como un viento casi imperceptible, pero que transforma por completo el clima emocional a tu alrededor, la que te hace sentir que hay algo ahí, algo que no sabes nombrar, pero que tampoco puedes ignorar. Esa que lo hace todo más intenso, más vivo, más real. La verdad es que la mayoría de las mujeres se subestiman. Creen que tienen que ser extraordinarias para despertar algo profundo en un hombre, cuando en realidad son sus matices, su forma de ser genuina, su ligereza y su calidez emocional los que crean ese impacto silencioso. No se trata de ser perfecta, se trata de ser sentida. Y cuando un hombre te siente, todo cambia. Empieza a observar más, a recordar más, a imaginar más, a desear más. Empieza a verte no como una posibilidad, sino como una presencia que se infiltra en sus días, sin pedir permiso. Una presencia que se repite, que permanece, que resuena. Pero, sobre todo, empieza a verte como algo raro, como alguien que despierta en él cosas que no encuentra en cualquier lugar.
Porque por muy fuertes que parezcan los hombres, por muy racionales que intenten ser, por muy duros que se muestren, llevan en su corazón una parte que responde exclusivamente a lo que realmente les conmueve, y cuando tocas esa parte, no hay distancia, trabajo, rutina o distracción que le haga olvidar. Pero hay una última verdad, y quizás sea la más importante de este vídeo. Una conexión emocional profunda no surge por casualidad. Surge cuando comprendes tu propia energía, tu propio valor, tu propia forma de posicionarte en el mundo. Y muchas mujeres solo descubren ese poder, ese magnetismo natural que activa precisamente esos dos sentimientos en un hombre, cuando tienen acceso al conocimiento adecuado. Un conocimiento que no enseña juegos, no enseña manipulaciones, no enseña estrategias vacías, sino que enseña lo que realmente funciona porque opera a nivel emocional, psicológico e instintivo de la mente masculina. Y es por eso que, si realmente deseas despertar tu lado más magnético y comprender cómo funciona la atracción desde la perspectiva masculina, te recomiendo una guía llamada La Guía de la Mujer Magnética, 17 secretos que ningún hombre puede ignorar. Este material profundiza exactamente en el tipo de conexión que he descrito aquí, la que nace desde dentro, la que crea curiosidad, la que despierta familiaridad afectiva y la que hace que un hombre piense en ti con una intensidad que él mismo intenta ocultar. El enlace está en la descripción y también en el primer comentario fijado. Léelo con calma, absorbe todo, y permítete comprender cuánta fuerza hay dentro de ti, incluso en las cosas que crees que son demasiado simples para marcar la diferencia. Porque el hombre adecuado, aquel que está emocionalmente preparado, completo y disponible, no se enamora de la mujer que hace más, se enamora de la mujer que le llega donde nadie más puede llegar, de la mujer que despierta en él sentimientos que no siente por nadie más, de la mujer que sin darse cuenta, se convierte en la presencia que le acompaña durante todo el día. Y si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo con toda la honestidad y claridad que un hombre puede ofrecer. No necesitas ser extraordinaria para ser inolvidable. Solo necesitas ser lo suficientemente auténtica para que él te sienta, no con los ojos, ni con el cuerpo, sino con esa parte del corazón que él guarda de todo el mundo, excepto de quien realmente le conmueve. Sigue adelante, cuida tu luz, y recuerda, el hombre adecuado pensará en ti mucho antes de saber explicar por qué, y será precisamente ese tipo de pensamiento silencioso, el que hará que todo lo demás suceda.